Hola, espero que anden bien. Mi intención con este video era presentarles un poco la letra del trabajo final del curso, hablar sobre algunas cosas que por ahí este, hace falta aclarar un poco más. Lo primero que tenía para decir es sobre las encuestas de opinión estudiantil, que bueno, para nosotros es muy importante que las llenen y por eso incluimos este cuadrito que es el mismo que puso Martínez. Dicho esto, el laboratorio final va a ser sobre el producto matriz vector usando matrices dispersas almacenadas en formatos a bloques que ahora en un segundo vamos a aclarar un poquito más a qué nos referimos. Las matrices dispersas, para quienes no están familiarizados con ellas, son matrices que en su mayoría contienen ceros. Tienen muy pocos elementos distintos de cero y son matrices que suelen surgir en distintos ámbitos y distintas aplicaciones y en general la característica que tienen es que pueden ser de muy gran tamaño. Entonces, para representarlas, lo que se hace es intentar no representar toda esa cantidad de ceros que tienen, sino que utilizar estructuras de almacenamiento especiales, a lo que se llama formatos dispersos, que permiten trabajar con estas matrices y almacenarlas de forma eficiente. El producto matriz vector, estoy seguro que ya lo conocen. Cuando trabajamos con matrices dispersas, requiere implementaciones especiales, dependiendo del formato de almacenamiento que tenga la matriz. Vamos a trabajar con dos formatos de almacenamiento. El primero es muy conocido y utilizado. Yo me atrevería a decir que el más común, que es el formato comprimido por filas o CCR. Y el otro formato es uno hecho a medida para este laboratorio y está basado en otros formatos que existen por ahí y está basado en almacenar los coeficientes no nulos de la matriz teniendo en cuenta la estructura de bloques de matriz. Entonces se divide la matriz en bloques y se intenta aprovechar la localidad de los elementos no nulos que forman bloquecitos. Empezando con el formato CSR, en este formato la matriz se almacena con tres vectores. El primero es un vector de valores, que contiene todas las entradas no nulas que tenga la matriz. El segundo es el vector de índices de columna, que dice para cada uno de esos valores en qué columna de la matriz está. Como solo almacenamos los valores distintos de cero, tenemos que de alguna forma indicar en qué coordenada de la matriz original se encuentran para poder hacer cálculos con ellos. Y el tercer vector es el vector comprimido de filas, que lo que dice es dónde empieza y termina cada fila en los otros dos vectores. Entonces tiene una entrada por cada fila y una entrada extra que dice dónde termina la última fila. Entonces acá hay un ejemplo, esta matriz que está representada como una matriz densa se almacena de esta forma en formato disperso CSR. Y acá hay un pequeño pseudocódigo que describe cómo se realizaría el producto matriz vector con este formato. Entonces recibimos los tres vectores que describen a la matriz, ¿okay? Un vector por el que vamos a multiplicar la matriz y la cantidad de filas que tiene, esos son los parámetros, y como salida tenemos el vector resultado.
¿no? Entonces lo primero que hace este código es inicializar en 0 el vector resultado y luego para cada fila de la matriz, ¿está bien? De 0 a n-1, lo que va a hacer es recorrer los elementos distintos de 0 que pertenecen a esa fila y multiplicarlos por el coeficiente correspondiente del vector i. Esos coeficientes son los que están entre el, el puntero que indica el comienzo de la fila i en el vector row pointer y el que indica el comienzo de la fila siguiente. Todos esos valores almacenados en val y en coli de x nos van a decir cuáles son los valores y los índices de columna correspondientes en cada caso. Entonces acá ven cómo se accede al valor correspondiente y a la entrada correspondiente en el vector i, que es la que se corresponde con el índice de columna del coeficiente de la matriz. Seguimos entonces con el formato a bloques. En este formato, como les dije, la matriz se divide en bloques de tamaño 8 por 8. Ese tamaño está fijo y enseguida van a ver por qué. Este formato de almacenamiento va a formarse por 5 vectores. El primero es parecido al que veíamos anteriormente, almacena los elementos no nulos de la matriz. La única diferencia es que los almacena agrupados por bloque de 8 por 8. O sea que todos los elementos que pertenezcan al mismo bloque de 8 por 8 en la matriz van a estar juntos. No se almacenan ceros. Todos los elementos que se almacenan en val son distintos de 0. En BL-start lo que decimos es dónde comienza cada uno de estos bloques. Como solo se almacenan los valores distintos de 0, cada bloque en val va a tener distinto largo. Entonces necesitamos saber dónde empieza y termina cada bloque o cuántos valores de cada bloque hay almacenados en val, y lo hacemos mediante este vector BLStat. Tiene la misma lógica que el que tenía el vector row pointer del formato anterior. Tiene que tener un elemento extra al final para saber en dónde termina el último bloque. Acá viene lo más particular de este formato. Por cada bloque de 8 por 8 se va a almacenar un mapa de bits, un bitmap. ¿Está bien? Esto es lo que nos va a permitir conocer las posiciones de los elementos que están almacenados en val dentro de cada bloque, ¿no? Esto es bastante directo, o sea, los bitmaps van a ser enteros de 64 bits que representan una matriz de 8 por 8 almacenada por filas, ordenada por filas. ¿Okay? Entonces, si hay un 1 en cierta posición del mapa de bits, quiere decir que en esa fila y columna, si interpretamos ese entero de 64 bits como una matriz de 8 por 8, va a haber un elemento distinto de 0 y ese elemento va a estar almacenado en val. Luego necesitamos ordenar los bloques en una estructura también. Entonces, para saber a qué índice de columna pertenece cada bloque, tenemos este vector BL coli de x. ¿No? Tengan en cuenta que algunos bloques, la gran mayoría en una matriz dispersa, van a estar vacíos, entonces no se van a almacenar. Por eso necesitamos saber
qué índice de columna tiene cada uno de los vectores, de los bloques no nulos que tenemos almacenados en el formato. Y de la misma forma, necesitamos para poder realizar el producto matriz-vector un puntero a donde comienza cada fila de bloques en la matriz de bloques. Esto es muy parecido a lo que veíamos con el formato anterior, con CCR, pero para bloques en lugar de para valores escalares. Entonces acá tenemos un ejemplo de una matriz almacenada en el formato de bloques, usando 9 bloques de 2×2 en lugar de 8×8, por razones obvias. Como ven, en val tenemos los valores no nulos de la matriz organizados por bloque. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donde se pueden dar más cuenta es acá, que vemos cómo se almacena 9, 10, 11 y 12 en ese orden. Luego en BL Start tenemos donde comienza y termina cada bloque en el valor, en el vector de valores. Estas son posiciones, entonces lo que estamos diciendo es que el primer bloque empieza en la posición 0 y termina en la posición 2, o sea que la posición 2 no está incluida, o sea, esta es la posición donde empieza el siguiente bloque. O sea que el primer bloque abarcaría estos dos valores. Y así, ¿no? Creo que son 7 bloques no nulos. El séptimo empieza en la posición 8 del vector y termina en la 12. O sea que abarca estos 4 valores. El bitmap es un entero, en este caso de 4 bits en lugar de 64. Y bueno, ya ven cómo se organiza. En este caso, los elementos distintos de 0 están en la posición 1 y en la posición 4 o en la 0 y la 3, como ustedes prefieran. Entonces el bitmap es 1001, acá es 0010, 0010 y así. El vector BL_QUALY de X nos dice en este vector, nos dice el índice de columna de cada uno de estos 7 bloques. Entonces el índice de columna en el primer bloque es el 0, luego 1, luego 2, luego tenemos un bloque no nulo en el índice 0 de vuelta de columna, y luego tenemos en el 2, acá pueden ver que está almacenado el índice de columna de cada bloque en la matriz de bloques. Y por último, este sí nos dice dónde empieza y termina cada fila en este vector y en este vector. ¿Okay? Y en este también. ¿No? También incluimos un pseudocódigo para que se guíen en cómo implementar esta operación. Y acá lo interesante es, bueno, esto es muy parecido a la multiplicación en formato CCR. Las primeras dos filas las primeras dos líneas son muy parecidas a la multiplicación en CCR, pero lo interesante está más acá. Lo que vamos a hacer para implementar esto en la GPU
es reconstruir a partir de los bloques almacenados en formato disperso un bloque denso. ¿Ok? Entonces, lo que quiere decir esto es que nosotros vamos a tener que interpretar el bitmap correspondiente al bloque y posicionar cada valor que está almacenado en val en la posición correspondiente que tendría en su bloque. Idealmente esto lo podríamos hacer en la memoria compartida, ¿no? Entonces, seguramente tengamos una zona en la memoria compartida del tamaño 8×8 en principio, en donde nosotros podamos interpretar este mapa de bits y poner cada valor en donde va y luego hacer un producto matriz vector denso con, los hilos que tengamos en el bloque, ¿no? Eso es una parte importante del trabajo, la parte de deshacer este bitmap, reconstruir el bloque denso a partir de cada bloque almacenado en el formato disperso y hacer la multiplicación del bloque denso por el pedacito de vector correspondiente y obviamente impactándolo en el vector de salida. ¿Ok? Muy bien. El ejercicio 1 es sobre el formato CCR, hacer una implementación del producto matriz vector, que es bastante sencillo, pero puede tener toda la complejidad que ustedes le quieran agregar. Por eso nuestra idea en este laboratorio es dejarlos bastante libres y bueno, y tener en cuenta todas las optimizaciones y mejoras que ustedes documenten y que quieran hacer, y bueno, y valorarlas en la nota o en la calificación del trabajo, obviamente. Hay que evaluar el desempeño de la solución, generando matrices de tamaños de más de 10.000 filas. Es un tamaño razonable para una matriz dispersa. Supongo que tiene que funcionar bien con este tamaño, y a partir de esto lo pueden ir aumentando para ver cómo evoluciona el desempeño de la solución que propongan. Sobre esta parte no hay demasiado más para decir. El ejercicio 2 es ya el producto matriz vector con el formato nuevo a bloques. Y bueno, acá se habla sobre lo que decíamos recién, sobre que hay que reconstruir el bloque denso para la multiplicación de cada bloque. Y bueno, y para esto tengan en cuenta las funciones de shift, estos operadores que son dos signos de menor que juntos o mayor que juntos, lo que hacen es desplazar los bits de un número tantos lugares hacia la izquierda o a la derecha según cuál operador usen, y esta POP-CLL también les puede resultar muy útil para la operación de desarmar el bitmap, porque lo que hace es contar cuántos unos hay en un entero de 64 bits antes de cierta posición. O no, directamente cuenta cuántos unos hay en un entero de 64 bits. Creo que eso es el resultado que les da. En cualquier caso, les van a ser útiles estas funciones para resolver esta parte. Una vez que ustedes definieron un conjunto de matrices sobre las cuales evaluaron la parte 1, usen el mismo conjunto para evaluar la parte 2.
Eh, y bueno, también todas las optimizaciones y mejoras que ustedes quieran proponer y que estén bien documentadas y sean razonables, bueno, las vamos a tener en cuenta. Y en la parte 3, por último, hay que realizar la multiplicación matriz-vector utilizando la biblioteca cuspars de NVIDIA. Esto es bien fácil, simplemente hay que invocar la función correcta de la biblioteca cuspars y comparar el desempeño de esta versión con las dos que programaron ustedes. La entrega, como siempre, es todo el código que corresponda con la solución y un informe de PDF con los resultados experimentales, la explicación de todas las optimizaciones que hayan hecho, las ideas que hayan tenido durante la solución del trabajo y bueno, las respuestas a las preguntas planteadas. En realidad no planteamos ninguna pregunta, pero bueno, se espera un análisis de los resultados que ustedes tengan. La idea es aplicar todas las cosas que fuimos viendo durante el curso. Va a ser un trabajo de síntesis. Les damos este pequeño programita que la idea es que facilite el trabajo con las matrices. Este programita simplemente crea estas dos estructuras, una matriz a bloques y una matriz en CCR, ¿no? Que ahora las vamos a ver, y genera aleatoriamente una matriz en el formato a bloques y también con esta función bloques a CCR pueden convertir del formato a bloques a CSR para luego poder resolver la primera parte y la tercera. Las estructuras son estas. Bueno, pueden dejar esto así, usar el tipo de dato float, pero también lo pueden cambiar a doble. Es simplemente un parámetro. Y bueno, acá ven los componentes que veíamos recién, el vector de valores, el vector del comienzo de cada bloque, los bitmaps que se almacenan como un entero de 64 bits, que acá es unsigned long. Bueno, los índices de columna, los punteros a columna, y estos son enteros, que son la cantidad de filas, columnas, número de bloques y los ceros de esta matriz. CSR tiene lo mismo, el vector de valores, los índices de columna y los punteros al comienzo de cada fila, cantidad de filas, cantidad de columnas. Y bueno, la matriz la función de generar la matriz de bloques es esta. No tiene mucho sentido repasarla, pero bueno, tuve que programar bastante, así que puede tener errores. La idea es, hay cosas acá que pueden llegar a ayudarlos para resolver la parte del manejo de los mapas de bits, así que bueno, puede que les resulte útil el código, o bueno, en todo caso solamente les resultará útil para generar las matrices de forma fácil. El programa recibe la cantidad de bloques de filas y bloques de columnas. Entonces ustedes pueden decir, bueno, quiero
una matriz de tantos bloques de fila por tantos bloques de columna y aleatoriamente se van a definir cierto número de bloques no nulos por fila, y valores para cada uno de esos bloques, etc. Bien, eso es por ahora lo que tenía para comentar. La idea es que esto le lleve unas 3-4 semanas, y bueno, vamos a tener alguna clase de consulta más adelante cuando ya tengan cierto avance con el trabajo, y obviamente estoy atento a las consultas que tengan por el EVA y por correo. Bueno, suerte.